A mí no me importaría si mi pareja de repente va y coge con otra. Nos aman a las creadoras de contenido de OnlyFans, pero ellos no podrían tener una relación con una. Me gustaría vivir una relación abierta, por ejemplo. Probé un trío un par de veces y me gustó muchísimo. Es la doble penetración, que es que, o sea, la he intentado con juguetes nada más, me gustó. ¿Qué es la que mi gente? Son todos bienvenidos a otro episodio de Sexo Sin Tabú, el podcast. Ustedes saben que yo me caracterizo porque me paso viajando, conociendo otras personas, haciendo networking con gente de diferentes partes del mundo, y hoy no es la excepción. Hoy desde algún rincón exótico de Perú tengo a la guapísima, hermosísima y sensual que va a estar compartiendo un poco sobre ella con nosotros, así que quiero que le demos la bienvenida a Misha. ¿Qué tal estás, guapa? Olis, feliz de saludarlos desde aquí, desde Perú. Mi país tiene uno que otra creadora así muy reconocida allá afuera, pero no tantas, así que yo emocionada por la oportunidad y agradecida. Claro, claro. Tú mencionaste que tu nombre fue como un alter ego. ¿Cómo, Sí. qué parte tú sentías que estaba reprimida, que o que empezó a florecer con ese alter ego? Ay, empezaría por la parte de la sexualidad, netamente, pero creo que abarca un poco más. Misha me permitió explorar un poco más en lo que era ser atrevida en todos los aspectos de la vida. Y es que muchas veces a las mujeres se nos enseña, y más que nada a mí personalmente, que estudié en un colegio católico, a ser un poquito más conservadoras, y si te atreves a dar un poquito más, como que ya no se ve tan bonito, tan femenino, quedas mal. Entonces, a través del personaje yo pude explorar mi sexualidad, pero también otras partes de mí. Me di cuenta que soy una persona muy extrovertida, me gusta ser así, y con el tiempo pues pude hacer las paces con el personaje y se volvió una parte de mí. ¿Crees que es un tema, no sé, porque no sé cómo es el tema cultural en Perú y el tema sexual? ¿Crees que es un tema también sexual que te hizo sentirte reprimida? ¿Es una cuestión de que el país es así o es un tema de crianza? Al inicio pensé que era un tema solamente de crianza, pero la verdad es que cuanto más me fui metiendo a la parte profesional, ya como creadora de contenido, me di cuenta de que el país es extremadamente conservador, no solamente en el ámbito sexual, sino de muchas otras formas más. Entonces, de todo un poco, la sociedad en general y sobre todo quienes estaban alrededor mío cuando yo empecé, era muy conservadora y todo el tiempo como juzgando. Entonces, sin saberlo yo o sin darme cuenta mucho, estaba reprimiendo una gran parte de mi personalidad, que de hecho comenzó un poquito antes, cuando todavía estaba en la universidad, pero justo al ser un tema tabú, entonces se hace más desde el lado de morbosidad. Y, y bueno, nada, entonces diría yo que sí, Perú tiene esa particularidad de ser muy conservador. ¿Y te dio miedo cuando quizás esa otra parte de ti empezó a tomar vida, te empezó a gustar, ¿cómo te sentías? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, bueno, algo que nunca he dicho allá para la gente de allá afuera es que hubo un año íntegro, no, un poco más de un año, antes de que yo empezara con Misha, que yo tuve un perfil en el que no mostraba mi rostro, justo porque tenía tanto pánico al qué dirán, a lo que me van a juzgar. Estuve un año y medio más o menos sin mostrar mi rostro. Y entonces era también divertido porque me permitió explorarme mucho, pero al mismo tiempo todavía estaba yo pensando, pero ¿y sí, y sí, y sí? Incluso cuando lo hice tenía muchísimo miedo, pero dije, vale, ya, ¿qué puede ser lo peor que pase? ¿Que me dejen de hablar? Bueno, entonces lo traté de dejar ir. Obviamente fue un proceso, eh, pero me sirvió mucho para la vida en general, o sea, quitarse la idea esa de que todo el mundo va a estar pendiente de una.
Y segundo, que lo que los demás piensen realmente va a afectar la vida de uno. O sea, no me define lo que ellos piensen sobre mí. No es quién soy. Entonces, eso. O sea, ¿te sentiste en algún punto como que lo meditaste y pensaste, o sea, te cansó más el hecho de quizás la posible presión social o el hecho de llevar quizás una doble vida? ¿Qué quizás fue lo que tuvo más peso para hacerte cambiar? Nunca lo vi como una doble vida como tal. Pero sí estaba muchísimo la idea de qué van a pensar sobre mí. Sobre todo porque, además de yo haber estudiado en un colegio católico, como mencioné, yo estudié una carrera médica. Entonces, si ya de por sí hay mucho tabú en la sociedad, más con respecto a ciertas carreras profesionales de las mujeres. Pueden ser oficinistas, pero con el tema médico es muchísimo, ¿no? Porque es como, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Entonces, me daba un temor increíble. Pero fue alrededor de esas fechas que yo empecé a descubrirme en otros ámbitos también y a hacer las paces con esas partes de mí, como por ejemplo mi bisexualidad. Entonces empecé a ser un poco más abierto también en casa y me di cuenta de que las personas que son más importantes para mí y que más me quieren no tenían ningún inconveniente con eso. O sea, ni con mi preferencia sexual, ni con a qué me quiero dedicar. Era como que bien, excelente. O sea, entonces dije, si esto está bien, lo que suceda afuera es poco o nada relevante. Y mencionaste el tema de la carrera. ¿En qué momento decidiste, ok, voy quizá a dejar la carrera de un lado y voy a entrar a esto porque quizá le veo más salida? ¿O qué te hizo decidir por una cosa o la otra? A ver, cuando yo empecé con la cuenta esta que te digo que no mostraba mi rostro, mi identidad estaba oculta. Yo todavía estaba terminando la carrera y empecé a ejercerla. Yo estudié medicina veterinaria y me sentía muy cómoda con la posibilidad de tener doble ingreso. Y estuve bien el año y medio que pasó. Pero justo cuando estaba terminando esta etapa con este otro personaje, yo ya estaba pensando en la posibilidad de abrir un nuevo perfil con mi rostro y hacerlo un poco más erótico y no tanto explícito, porque el primer perfil era sumamente explícito, ahora también el mío lo es, pero es un poco más mezcla. Al inicio era, solamente voy a hacer cosas eróticas. Y no pasa nada, o sea, creo que puedo llevar a más cosas. Sucedió que en ese lazo de tiempo tuve como una especie de crisis con respecto a mi carrera, porque al fin y al cabo son vidas de pacientes que están en las manos de una y puede ser un poquito difícil de llevarlo en ciertos momentos. Entonces, eso, y que yo tengo la particularidad de que a mí no me gusta quedarme callada ante las injusticias en general. Y suele suceder mucho que se dan estas en los ámbitos laborales. Entonces, tuve ahí como un roce con la gente que estaba más arriba que yo, porque no estábamos recibiendo un pago justo ni un trato adecuado. Y eso no les gustó. Entonces me llamaron y me dijeron, bueno, Samantha, mi nombre real es Samantha, ya no requerimos más que sigas viniendo aquí. Y yo, ok, entonces, ¿qué hago? O sea, ya, entonces ya no voy a tener doble ingreso, voy a tener uno solo. Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Entonces aproveché el plus que te da el morbo, que habían personas alrededor mío a lo largo de mi vida que en algún momento habían tenido un deseo sexual hacia mí. Y cuando vieron la oportunidad de que yo había abierto un OnlyFans, entonces empiezan a acercarse y a comprar. Y es algo que pasa muchísimo y seguramente ya lo han dicho aquí en alguna ocasión. Cuando uno abre su OnlyFans, los primeros que se suscriben son personas de tu círculo. Entonces, ex jefes, ex profesores, ex compañeros del colegio, e incluso parejas de algunas amistades que puedas haber tenido. Y es muy revelador, o fue muy revelador para mí, porque eran personas que yo pensé que no... O sea, no, porque incluso tenían parejas y demás, y entonces era como, no confíes nunca en un hombre. No, no es cierto. Pero sí fue como, wow, qué impactante. Entonces, al inicio empezó a ser un poco rentable,
y me gustó porque me permitió mucho conectar más conmigo misma cada vez. Entonces dije, voy a seguir. Ocurrió luego que tuve otra oportunidad laboral durante 1 año y medio más aproximadamente e iba bien llevando ambas cosas a la vez, pero una de esas actividades me desgastaba más emocionalmente que la otra, que era la parte profesional, porque otra vez son vidas de pacientes y también de los dueños o los tutores de los pacientes que están en juego. Entonces, para mí uno se me hizo más sencillo de llevar que el otro y dije, voy a soltar uno y veamos qué sucede con el pasar del tiempo. Y lo dejé ir y me quedé únicamente con el OnlyFans. Vamos a ir un poquito para atrás, que mencionaste el tema de que cuando la abriste, gente que tú jamás imaginaste fueron los primeros que estuvieron ahí. ¿Cómo te sentiste? O sea, la impresión de entrar y ver fulano que tú conoces, a lo mejor de un ámbito profesional, o el novio de una amiga que tú dices, mierda, ¿qué tú haces aquí? O sea, ¿cómo te sentiste? Impactada, dependiendo de quién, porque por ejemplo en algún momento tuve por ahí a personas reconocidas del ámbito de veterinaria que, o sea, yo vi y dije, ni siquiera tenía idea de que esta persona, de que yo estaba en el radar de esta persona, o sea, no tenía idea de que esta persona me conocía. Entonces, bien, en ese sentido como que uno se sentía bien. Luego tuve incluso mujeres que fueron mis jefas y yo no sabía que de repente tenían una atracción hacia el ámbito femenino, entonces también fue como, wow, qué interesante. Con el tema específico de parejas de amigas o incluso por ahí la expareja de una familiar mía, sí fue esto no me está gustando y la pregunta era, ¿qué hago ahora? O sea, porque se lo informo, no se lo informo, a quién se lo informo. ¿Dónde está el límite entre la privacidad del cliente o del consumidor y mi ética? Entonces también fue todo un lío para mí como persona, porque mi radar sobre la moral estaba otra vez como medio descompuesto y viendo como para dónde jalar, para dónde no. Evidentemente entendí que habían batallas que una pues tiene que dejar ir. Por ahí informé a alguna amiga de una ex compañera de la universidad que su novio se había suscrito o algo así y ella lo tomó mal, o sea, como que el enojo volvió hacia mí, como que estaba mal que yo entonces hiciera esto, cuando la realidad es que como en cualquier negocio, el mercado es tan amplio que tú ofreces el servicio o producto y va a llegar quien quiera llegar. Claro. No es que tú te le estás metiendo por el ojo ni nada. Evidentemente tuve hasta profesores que se metieron de forma malintencionada porque luego se llevaron esta plática a la universidad a decir, mira, yo estuve suscrito al perfil de tal. Y o sea, yo al menos me quedaba pensando como, eres una persona que tiene pareja estable e hijos. ¿Por qué te sentirías orgulloso de ir a contar que te has suscrito al perfil de una exalumna tuya? Eso te hace quedar mal a ti, ¿no? A mí. Claro. Porque todo el mundo sabe que yo me dedico a esto, ¿entiendes? Pero el lado un poco patriarcal y también conservador que decía hace que otra vez todo el enojo vuelva a mí. Como que mal que yo haga esto porque gente que no se puede controlar puede llegar hasta este punto. Entonces, fueron muchísimas emociones juntas. Fue importante, creo, tener una red de apoyo con la que yo pudiera compartir esas experiencias sabiendo que no iba a ser juzgada ni que esa información iba a salir. Y bueno, tal vez ahora con el podcast de algún modo alguien se entere, pero no estoy diciendo nombres, así que todo. Es complicado, o sea, porque qué difícil. Es como lo que tú expones, o sea, ok, está el hecho que, perfecto, yo hago el contenido, pero ¿por qué todo tiene que girar en torno a mí si son ellos los que consumen lo que yo estoy haciendo? Ellos pueden optar por simplemente abstenerse y no entrar. Entonces, qué complicado y también como que, o sea, no es tu problema, tú estás en el business. Y literal, o sea, al menos aquí en Perú hay mucho esa idea de que la mujer es la que
la que provoca, ¿no? O sea, si un hombre cae en la tentación, es la mujer la responsable de esto. Y con el negocio de OnlyFans no fue la excepción. Entonces fue un abrir de ojos tremendo para mí, porque era como que esta es la realidad, pero no es la realidad del 100% de la población. Entonces me ayudó a mí, o me sigue ayudando, de hecho, mi trabajo a reducir más mi círculo social para saber cómo, ok, con estas personas sí me siento cómoda de ser y existir en toda la plenitud de mi esencia, con las cosas buenas y las cosas malas, porque tampoco no soy perfecta, pero no quiero tener gente cerca que en realidad a mis espaldas esté diciendo, no, mira, ella es una fulana de tal, que hace esto y que hace lo otro, porque al fin y al cabo, lo que yo hago frente a una cámara, lo hace la mayoría de las personas en el mundo, solamente que no se graban o no lo publican nada más. Entonces, en algún momento, este tipo de situaciones te llevó a cuestionarte si estaba bien lo que estabas haciendo o al punto de no querer seguir haciéndolo. Sí me llevó a cuestionarme mucho si realmente era yo la que estaba tomando la decisión equivocada. Y fue tema de terapia también. Y en un punto en específico me di cuenta, o sea, hablando con el terapeuta también, de que ya no era tanto el ruido de afuera, sino era la voz interna que yo tenía. Yo había crecido durante 20 y tantos años de mi vida con personas juzgando lo que yo hacía. Entonces ya dentro de mi psique estaba esa vocecita que todo el tiempo estaba cuestionando como si estoy haciendo las cosas de manera adecuada o no, si soy la villana de un cuento o no. Pero es reconocer que dependiendo de quién cuenta la historia, puedo o no ser la villana. Claro. La única que sabe cómo fueron las cosas soy yo. Entonces, excelente, todo bien con eso. Obviamente marcando límites siempre. Porque por ahí en algún momento pasó que alguien que era de mi círculo en la universidad pensó que por haber adquirido el producto o un producto, entonces tenía una chance mía en el ámbito personal, una chance conmigo en el ámbito personal de forma directa, y fue no, o sea, ese es mi trabajo, eso no tiene nada que ver conmigo. Hasta ahora, al menos a mí no me ha tocado que algún fan me guste como para poder entablar algo íntimo. Pero si fuera el caso, tal vez, no lo sé. Pero fue, mira, esto es mi trabajo y esta soy yo. No es lo mismo, o sea, X, ¿no? También tratar de entender que, si bien es cierto, existe mucha curiosidad alrededor, me ha tocado muchas veces estar en situaciones en las que alguien se entera a qué me dedico, y entonces toda la conversación se basa en ¿y de qué es tu trabajo? ¿Y qué haces? Y es como, estás reduciendo toda mi persona a lo que me dedico. Es como si tú fueras ingeniera y que esté preguntando todo el tiempo de qué es tu trabajo. O sea, eventualmente te vas a hartar porque no es genuino el interés que tú tienes, solamente es morbo. Entonces, otra vez me ayudó a saber mejor con quién quiero y con quién no relacionarme. A ese tema que me interesa mucho, que es el tema de quizá la validación externa de quizás todos los hombres que te escriben, que te ven, a tu autoestima. ¿Cómo te trabaja una cosa con la otra? Es bastante interesante porque durante una parte de mi vida, digamos como que hasta los 17, 18 años, 19 tal vez, yo tenía muy baja autoestima. Había muchas ocasiones en las cuales yo quería ocultar mi cuerpo lo más que se pudiera, incluso las facciones de mi rostro y demás, porque no me gustaban, porque yo pensaba que no eran lo suficientemente atractivas. Y luego, obviamente, empecé con un trabajo muy, muy interno, muy personal, mucho antes de yo abrirme en OnlyFans. Pero sí, otra vez este acercamiento hacia la sexualidad en ámbitos personales con mis exparejas me ayudaba a entender como que, mira, esta parte de mi cuerpo sí me gusta o sí es atractiva, aunque yo antes no la veía de esta manera. Entonces, creo que a todos nos pasa que el recibir cierta validación externa nos hace sentir bien. Pero es saber que hay un punto límite, ¿no? Porque no es que necesito todo el tiempo que todo el mundo me esté diciendo que soy la más hermosa del mundo para yo realmente sentir que soy la más hermosa del mundo. No es necesariamente pensar
que soy así tampoco, pero puede ser como, me gusta cómo es mi cuerpo ahora y estoy bien con eso. Y evidentemente hay tantas personas en el mundo que va a ser imposible que todas las personas gusten de mí. Ujú. Y eso no me define. Entonces, lo tuve yo en claro un poco en mi vida personal antes de exponerme al Only, pero sí me ha pasado en algunos momentos de repente como de bajón de que ay, no me siento tan bien. O sea, me voy a sacar una foto y la respuesta pues es positiva, al menos de la mayoría de hombres, porque sí es cierto que también existen personas que luego lanzan comentarios innecesarios, porque si algo no te gusta, pues solo lo deslizas y ya, pero hay gente que necesita que tú sepas que no le estás gustando. Entonces, comentarios de todo va a haber, pero es un poco soltar eso, ¿no? Es como, ok, ¿tú sabes quién eres? Sí. Entonces lo que los demás opinen es irrelevante. Ese momento de cuando uno está tan expuesto, de tener tanta atención, no ha llegado a un punto en el que te sientes vacía, que lo que quizás está haciendo no emocionalmente no te llena o te da ese bajón. Sí. Evidentemente, yo llevo un proceso terapéutico de hace varios años, un poco antes de empezar con el Only, de hecho. Y sí, llegué a un punto en el que yo dije, siento que únicamente estoy siendo valorada por mi físico. Y yo soy más que eso. Necesito que la gente sepa que soy más que eso. Entonces, otra vez la conversación volvió a, ¿por qué necesitas que la gente sepa que tú eres más que eso? O sea, según yo había trabajado lo suficiente para que no me importe lo que los demás pensaran. Pero aparentemente solamente era que no me importaba si lo que pensaban era negativo. Si era positivo, entonces era como que sí quiero que piensen que soy una persona inteligente y también soy una persona empática y soy una persona, entonces yo sí hubo un momento en que sentí como como que me sentí desligada de mí y yo decía, no solo soy esto, entonces, ¿cómo voy armando al personaje? Porque claro, al inicio el personaje nació siendo netamente sexual y con el tiempo yo quise que se viera que había un poco más de eso. Y hay un pro y un contra, porque hay gente a la que únicamente se acercan a mí para verme como en el lado sexual. Entonces, si ven que empiezo a hablar, no sé, de política, no les va a agradar y van a dejar de consumirme. Y por el contrario, va a haber gente que además, al ver que estoy lanzando este tipo de opiniones, le va a gustar más quién soy. Fue un ¿qué hago? Porque sé, y también por como yo soy, sé que a muchas personas no les va a gustar. Entonces voy a perder clientes tal vez. Uh-huh. Y si mejor no lo hago, entonces estuve ahí reprimiendo un poco. Llegué a sentir como ese sentido de soledad que creo que nos ha pasado a muchas mujeres en realidad desde que éramos más pequeñas, que te dicen que tú solo eres una cara bonita. Y entonces ya no sabes lo que eres ni sabes quién eres. Me pasó, sí. Yo estuve, de hecho, en ambos lados, porque estudié en una de las universidades más reconocidas de mi país. Y entonces la narrativa era, ay, eres súper inteligente, entonces da igual si eres fea o bonita o gorda o flaca. Solamente eres inteligente, excelente. Y ahora estaba viviendo al revés. Era como, soy bonita, según los estándares, para ciertas personas, y entonces no importa si soy o no inteligente. Entonces, ¿qué soy? Y es recordar que al ser seres humanos, pues, somos un todo. Somos muy, muy diversos y muy complejos. Entonces, pasé por eso, y justo como tú mencionas, conversando con otras compañeras, me di cuenta de que muchísimas estábamos en el mismo punto. Y entonces es trabajar más en una misma fuera de cámaras. Yo decidí ya dejar ir un poco eso y lanzarme, por ejemplo, ahora yo soy entrenadora personal online y durante un par de años no quería bien lanzar este proyecto porque me daba la impresión de que podía perjudicar a mi marca como creadora de OnlyFans y al revés. Y apenas desde finales del año pasado dije, bueno, ¿sabes qué? No importa, o sea, son perfiles diferentes. Aquí se brinda una cosa, aquí se brinda otra, listo. El que quiere consumir ambas, perfecto. El que quiere consumir solamente una, también. O sea, no pasa nada. Entonces sí me pasó, pero pues puedo decir ahora sí con certeza que ya no estoy en ese lugar. Ok.
No, eso es lo importante. Y es que a veces ese síndrome del impostor ataca y uno como que se cuestiona demasiado y a veces es muy rudo con uno mismo. Entonces hay que también a veces bajarle un poco la intensidad porque nos castigamos demasiado. Sí. Am, ¿Alguna vez te enamoraste o entraste en una relación con alguien que no supo cómo lidiar con tu trabajo? No, porque yo llevo soltera ya, van a ser 6 años. Ok, En mayo se cumplen 6 años. Y yo empecé con el OnlyFans en 2022. ok. Entonces no hubo chance de. Pero he sabido de muchas creadoras que sí han tenido muchísimos problemas con esto porque... Y de hecho los hombres mismos lo dicen. Es como, nos aman a los creadores de contenido de OnlyFans, pero ellos no podrían tener una relación con una... Y es como, ¿por? No, es que yo no podría con el hecho de que ellas se acuesten con otras personas. Ok, pero hay creadoras de contenido que solamente crean contenido con sus parejas. O sea, hay tanta diversidad que no es necesario, aparte que tú tengas el permiso, ¿no? Luego hay algunos hombres que dicen, ok, yo no tengo ningún problema siempre y cuando las colaboraciones sean solamente con mujeres. Pero con hombres entonces no. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás decidiendo limitar su experiencia sexual? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Vendría a ser la pregunta. Y muchos de ellos van a decir, no es miedo, simplemente es una cuestión de respeto. Y bueno, no sé, cada quien. Pero a mí personalmente no me ha tocado. Además, como decía yo hace un momento, soy una persona muy, muy clara con sus pensamientos. Entonces, incluso si conozco a alguien que no sabe, si no supiera que yo tengo OnlyFans, sabría que yo en este momento de mi vida me gustaría vivir una relación abierta, por ejemplo. Entonces, obviamente eso también influye en cómo lo vaya a ver la otra persona, pero hay muchas experiencias que he sabido de creadoras que no han terminado bien porque justo no saben cómo llevar esto. Que en realidad no pasa nada, ¿no? Porque es trabajo, entonces no tendrías que saber cómo llevarlo, solo respetar. Obviamente cuidando la salud de ambas partes, ¿no? O sea, es decir, de repente empezar a utilizar preservativos o qué sé yo, pero conversarlo, no tanto desde yo quiero que hagas esto, sino a qué es lo que tú opinas que nosotros podemos hacer con la relación. No. Es un tema complicado porque hay muchos hombres que se oponen o no les gusta o no se verían en el tipo de la dinámica de estar con una creadora. Entonces es un poco complicado también. Como también hay otros hombres que no les molesta y que pues, están bien con el tema. Entonces, Sí. Hay de todo. sí, es variado. ¿Y por qué no, o sea, ya soltera porque quizás no encuentras lo que buscas o porque realmente no estás en el mood de establecer una relación? No estoy en el mood. Y es bastante chistoso porque yo llevo diciendo que no estoy en el mood desde que acabé mi relación. De hecho, yo la terminé porque no me sentía en el mood. Yo lo terminé en el 2020 y aparte de que había una pandemia de por medio, porque fue en mayo del 2020, literalmente era, yo no sé qué va a pasar con el mundo. Lo que sé es que todavía no me he terminado de conocer yo. Entonces yo quería viajar, quería conocer, no sabía si estudiar una segunda carrera, especializarme en la que ya tenía, qué quiero hacer con mi vida. Y entre todas las cosas que estaban en mi mente de posibilidades de qué hacer con mi vida, compartir mi vida con alguien no aparecía. Entonces yo conversé con esta persona y le dije eso. Le dije, yo siento que no te estoy amando a ti de la misma forma en la que tú me amas a mí y no me parece que sea justo. Entonces, bueno, el tiempo pasó. Conocí a una que otra persona con el pasar del tiempo, pero reconfirmé esta idea de que todavía estoy en un proceso, bueno, todavía estaba, ahorita yo creo que ya, estaba en un proceso de autoconocimiento. Entonces yo estaba como, si me está costando conocerme a mí, me va a costar más conocerte a ti, y qué versión de mí te voy a ofrecer si no sé quién soy. Y ya ahora estoy en un punto en el que sé quién soy. Pero, Y sé que es muy poco probable, digo, no creo que sea imposible, pero va a ser
poco probable que encuentre a alguien que esté más o menos en la misma línea que yo. De hecho, pasa algo muy, muy curioso porque mis amigas saben cómo soy y cuando tienen alguna especie de discusión o algo con sus parejas o alguna duda, vienen y me preguntan. Y hace un par de días mi mejor amiga me dijo, le conté a fulano de tal que ya te había comentado a ti sobre la discusión y me preguntó si entonces ahora lo odias. Y yo, no lo odio, pero se me hizo curioso pensar que para la mayoría de hombres que están cerca de mí, de hecho, digo, a los que les es de interés, después de una conversación conmigo, se sientan un poquito a cuestionarse sobre ciertas cosas. Pasa al revés también, o sea, yo también me cuestiono cosas, no digo que yo sea perfecta, pero pienso que tal vez puede ser un poco cansado. Es cansado para mí a veces ser yo, porque todo el tiempo me estoy cuestionando cosas. Entonces podría ser un poco cansado para quien quiera compartir su vida conmigo. Y además que me gusta mucho que el 100% de mi tiempo, energía, dinero, todo, sea para mí. Bueno, obviamente para mis padres y mis hermanos y mi mascota, pero principalmente para mí. Entonces todavía no estoy lista como para quitarme un poco para mí y dárselo a otra persona, porque al menos en las relaciones que yo he tenido, yo soy mucho de dar, ¿sabes? O sea, me gusta muchísimo compartir, todo lo que tenga para compartir lo voy a dar, entonces no quiero soltar todavía esa parte, porque digo, me gusta dártelo a mí, entonces igual que a ti, que mencionabas que te gusta mucho viajar, me pasa también. El año pasado tuve 4 viajes internacionales y un par nacionales, y ya luego me cansé, como dices, ¿no? Es como uno necesita un poquito Claro, bajarle el bajarle el ritmo, ritmo. no sé. Entonces, pero me pasa, por ejemplo, que de repente mañana se me ocurre decir, compro un vuelo a X lugar, y es algo que soltera puedo hacer, y no es que con pareja no pueda, pero obviamente voy a tener que tener en consideración su opinión y cómo se va a sentir al respecto. Entonces, es algo que ahorita, en este momento, no quisiera lidiar con eso. Ya. No, lo mejor de todo esto es reconocer que uno no está en ese momento, porque también hay que ser egoístas y entender que uno no quiere, y si uno no quiere, no quiere. Y qué mejor que eso, porque estar con alguien en un momento en el cual tú no te sientes cómodo, teniendo que arrastrar, no, es muy difícil. O sea, y la libertad es lo mejor que existe en este bendito mundo. Sí. O sea, levantarte, Y una vez lo pruebas, ya está. Es que difícil. es complicado, o sea, es complicado porque yo creo que yo he hablado con gente de todos los países y siempre llegamos a lo mismo. El tema de la posesión a la pareja, hay gente que no. O sea, una cosa es libertad y otra es libertinaje, pero la gente cree que su pareja le pertenece y a mí eso me jode mucho. A mí personalmente me jode bastante. O sea, yo te amo, tú eres mi novia, yo estoy contigo, pero yo no soy tuyo ni tú eres mía. O sea, y eso la Claro. gente no lo entiende y hasta lo ven mal, "Ah, no, pues realmente tú no me amas". Eso es complicado porque no todo el mundo lo entiende. Sí, literal. O sea, no dejamos de ser seres individuales y tener proyectos individuales siendo una pareja. Me gusta mucho, Miguel, y yo soy fanática de los gatos. Bueno, ahora ya nada más me queda uno. Pero me gusta mucho esta comparación que se hace porque se dice por ahí que las personas que somos amantes de los gatos entendemos mejor esta sensación de libertad dentro del amor, porque el gato también es así, o sea, puede estar contigo durante 3 horas seguidas y luego en un momento se cansa y se va y quiere su espacio y tú te acercas y el gato no quiere y te puede dar un manotazo o lo que sea porque no ¿No quiere quiere? y te toca respetar. Y no por eso significa que el gato ya no quiere que tú seas su dueño, simplemente necesita espacio, necesita tiempo, necesita ser un ser independiente. Claro. Entonces, está difícil, aparte porque también se tiene un poquito la idea de que cuando estás en pareja tienes que hacer sacrificios, porque si no, no amas lo suficiente a tu pareja. Y obviamente, o sea, en cuanto a poner prioridades y así, sí, pero por ejemplo, con respecto al trabajo, la mayoría de hombres seguramente me van a decir, no, pero es que si vas a estar conmigo, entonces tienes que hacer el sacrificio de cambiar un poco la línea de tu carrera, por decirlo menos, porque lo peor sería que tengas que dejar el trabajo. Y entonces viene ahí la cuestión.
si tú me pones esto sobre la mesa, significa que estás queriendo que mi situación económica cambie también, porque sabes que yo gano bien con lo que estoy haciendo. Entonces, ¿quieres que yo empiece a trabajar en un lugar desde cero? Que busque un trabajo, o sea, que me ponga en una situación también de vulnerabilidad. Yo creo que con el tema de OnlyFans, más allá de todo lo que nos brinda a nivel sexual y demás, es la posibilidad que nos dio a muchos creadores, pero principalmente mujeres, de tener una autonomía económica. Somos autosuficientes con eso. Ujú. Y muchas se dan de la mejor de sus vidas. Somos varias las que dejamos de dedicarnos a lo que nos dedicamos, nos metemos a esto. Hay algunas otras que empiezan a ganar ahí y deciden estudiar una carrera con lo que ganan y demás. Entonces, ¿por qué? La pregunta que yo haría sería, ¿por qué tú estás queriendo que yo suelte mi estabilidad económica? ¿Eso te haría a ti sentir mejor? Entonces, este es el tipo de cosas que te digo que, por los que yo creo, se me haría difícil encontrar pareja, porque si yo menciono esto en una conversación, probablemente la persona se sienta muy incómoda y me diga, tú me estás malinterpretando y ya no quiero seguir hablando contigo. Entonces yo pongo todo el tiempo, me gusta mucho tener conversaciones incómodas, porque creo mucho que incomodándonos es como crecemos. Claro. Entonces, pues en algún rincón del mundo, tal vez luego de grabar este podcast, alguien me escriba por ahí y puedo saber de qué parte del mundo está la persona que sí esté dispuesta a tenerlas conmigo, pero al menos por ahora no he encontrado a alguien. Mira, yo creo que cuando uno conoce a alguien, yo siento que hay ciertas cosas que a lo mejor uno debe cambiar para bien, pero si tú vas a llegar a la vida de la persona, a cambiarlo totalmente todo, es mejor no meterse, porque va a ser difícil para ti y difícil a la persona con la cual tú vas a estar. Entonces, es mejor no meterse. O sea, es mejor no meterse porque, Sí, sí. ¿para qué? Para incomodar a otra persona, o sea, mejor no. Y además dependiendo de qué tan importante sea algo, porque por ejemplo, si nosotros empezamos una relación y yo soy una persona que todas las noches duerme con todas las luces apagadas y sin nada de ruido, y tú eres una persona que al revés, duerme siempre con la tele prendida, y entonces uno de los dos va a tener que cambiar esto, Claro. normal, ¿sabes? Se Ujú. puede conversar. Pero si me vas a pedir que yo cambie lo que yo pienso sobre la comunidad LGTB, por ejemplo, no, porque por ahí Por no ahí va no, la cosa, ¿me exacto. entiendes? Exacto. A mí en ese tema se me critica mucho porque a veces la gente no me entiende con respecto al tema de... Porque a mí me preguntan mucho, ¿tú estarías con una creadora de contenido? Yo digo, no, porque yo sé todo lo que conlleva, yo sé todo lo que hay detrás, o sea, yo lo sé. Entonces, para mí, la manera en cómo yo vivo el sexo, como que no me gusta. Entonces, yo no voy a llegar a la vida de alguien a decirle, no, tienes que... Yo no estoy para eso. O sea, yo entiendo que todo el mundo debe ser feliz en las circunstancias y las razones que sea. O sea, no, tú no puedes llegar a la vida de la gente a cambiarles cosas que forman parte esencial de su vida. O sea, no tiene sentido, en mi opinión. Exacto. Exacto. Y es válido, o sea, es como si yo dijera, no sé, yo no saldría con futbolistas. Y la gente me puede decir que no, que porque yo no saldría. Exacto. Si quieres tú sal con un futbolista, pero yo no quiero. ¿Qué vamos a hacer? No, y a veces, o sea, tengo ese tipo de conversaciones, como que, es como, por ejemplo, yo hablé con una creadora y me decía, a mí no me gustan los negros, y yo, pues, exacto, es lo mismo, a mí no me ofende que no te gusten, es normal, o sea, y está bien, pero todos somos variados y distintos. Yo creo que al final uno siempre va a encontrar a alguien que encaje y que esté de acuerdo con las cosas y el lifestyle que uno quiera llevar. Exacto. Coincido. ¿Cuál ha sido quizá el comentario que tú has escuchado o que te han escrito que tú dices, se le fue la mano a esta persona? O sea, que te haya hecho sentir mal o que te haya hecho reflexionar. Mensajes que me han enviado a mí, difícil porque yo tengo esa opción en redes sociales de ocultar ciertas palabras, entonces tal vez por ahí no he visto algunas. Creo que lo más fuerte, pero no tanto porque, no, sí, bueno, un poco, porque, o sea, el tema era que venía de alguien muy cercana a mí, fue deberías, por ejemplo, tener mi título universitario, que todavía no lo he tramitado. Aquí en Perú, cuando acabas la carrera, se te considera bachiller y tienes que sustentar una tesis para tener el grado de titulado.
todavía no lo tengo. Y esta amiga me dijo, creo que tú deberías tenerlo porque no creo que, básicamente porque no creía que yo pudiera vivir de tener OnlyFans. Entonces, fue un poco como, me estás diciendo incapaz, pero también piénsalo muy bien, porque, y es real, al menos aquí en el país, muchísimas puertas se te cierran cuando saben que tienes OnlyFans, porque qué descaro, Dios mío, si ya te vieron desnuda, entonces ya no tienes futuro. Entonces sí fue impactante para mí, pero mi respuesta en ese momento fue que yo sí me creo capaz y ya después de como 3 años, casi 3 años que han pasado desde esa conversación, pues aquí estoy, conozco muchos países, he conocido a muchísimas personas, estoy llevando una formación en algo que quiero a partir de OnlyFans y sobre todo no, o sea, como ahora tengo tan claro que no es que yo sea mala persona por tener o no OnlyFans, entonces no pasa nada. He escuchado de creadoras, o he visto, mejor dicho, en publicaciones comentarios horribles como de, ay, primero que se me hace un poquito ridículo el qué va a pensar tu hijo. Y es como, no tengo hijos. No, pero en algún momento vas a tener. Tú no sabes si yo soy estéril, o si soy lesbiana, o si los quieres o tener. si simplemente no quiero tener hijos, exacto. Entonces, que es mi caso, por ejemplo. Y además, si yo tuviera mi hijo o mi hija, yo la educaría para que sepa que tener OnlyFans no te hace ni más ni menos persona. O sea, no entiendo. Comentarios muy violentos en el sentido de con la imagen personal. Yo considero que estoy en una situación de privilegio por mi color de piel y por la contextura que tengo, pero he visto infinidad de comentarios cada vez peores hacia el cuerpo de las personas y características inherentes de repente del cuerpo, porque ¿qué hago? O sea, si mi nariz es así, ¿qué hago? Me la saco. Si mis senos son así, que me los corto, o sea. Y nunca están, o sea, lo que yo he aprendido, y por eso no le doy tanta importancia a los comentarios, es que nadie va a estar feliz nunca. O sea, no es posible que todos estén felices. Porque si hay mujeres que antes tenían los senos pequeños y se los operaron y se pusieron senos más grandes, va a haber gente que va a decir qué excelente que te operaste, y va a haber gente que va a decir no te debiste operar porque antes te veías mejor. Uh-huh. Con el color de cabello, con la forma del cabello, con todo. Entonces, no por ahora, tal vez puede ser porque no he estado tan expuesta, digamos, como creadoras muchísimo más grandes, pero no he tenido oportunidad de cruzarme con hate tan bravo, digamos. Y lo agradezco. Esta no es una invitación para que me tiren hate, por favor. Compórtense. Pero sí, digamos que estoy igual, siempre me gusta recordarme eso que te decía de que yo considero estoy en una situación de privilegio, para recordármelo. Porque no todas vivimos las mismas experiencias y no por eso la experiencia de otras no es válida. ¿Y? ¿Sabes? Yo no soy nadie para decir que un comentario puede o no ser ofensivo, porque para mí no lo fue. Claro. Entonces, eso. Mencionaste que si hubieses en una relación, te gustaría tener una relación abierta. So, ¿por qué? O sea, ¿qué cosas tú dices? Ok, yo estaría o sea, ¿tienes algunas cosas que te llaman la atención específicamente? Hay muchísimas cosas que me llaman la atención físicamente, de hombres y de mujeres. Yo creo que el mayor inconveniente para mí es encontrar a alguien que me enamore más allá del físico, ¿sabes? Okay. O sea, que el intelecto sea como... Yo, de hecho, cada vez tal vez esto no es un dato necesario, pero desde marzo del año, pues desde el quincena de marzo del año pasado, yo no había tenido relaciones sexuales con un hombre hasta enero de este año. Ok. Y hay muchísimos que me gustan, ¿eh? O sea, que me parecen atractivos y que rico, pero intelectualmente no conecta. Entonces yo digo, no quiero. Y al revés también me pasa, hay hombres a los que yo admiro muchísimo
pero su físico no me termina de convencer, entonces digo, no, mejor uso mis juguetes. Entonces, a mí me gustaría tener una relación. Ahora, yo lo digo esto siendo que no he experimentado una relación abierta. Quizás lo intento y me doy cuenta de que no es lo mío, puede claro. ser. Pero yo creo, a mí me gusta mucho explorar sexualmente. Entonces, a mí me gustaría tener mi pareja con el que yo comparta todo lo que sea emocional y de repente intelectualmente y así. Pero sexualmente yo quisiera tener más libertades porque, a diferencia de la creadora que mencionaste, a mí sí me gustan los negros, por ejemplo. Y hasta ahorita no he tenido la oportunidad de tener una experiencia con un negro. Entonces yo digo, quiero. Y sí, ¿qué tal si empiezo una relación y ya no voy a poder? No, yo quiero. Ok, básicamente, o sea, lo dices más por el sentido de dejar la puerta abierta quizás a explorar cosas que te gustarían hacer que no has hecho. Sí, sexuales sobre todo. Ok, ahí sí me gustaron, quiero repetir. Pero, y de hecho lo hablaba con un amigo que, por ejemplo, él es el que de los que dice, yo no podría estar con una persona que tiene OnlyFans y somos muy cercanos y nos queremos un montón, pero él piensa eso. Y me dice porque para él compartir el ámbito sexual es lo más íntimo que se puede hacer. Entonces me dice, yo no podría. Y le digo, para mí no sucede tan así. Para mí más bien es al revés. O sea, a mí no me importaría si mi pareja de repente va y coge con otra, pero si le hace una canción de amor a otra, ya no quiero nada. Yo cortamos aquí y ya, ¿sabes? Porque son cosas que para mí son más importantes, digamos. Entonces, por ahí va el tema de la relación abierta para. ¿Qué cosas hiciste que me mencionaste que sí te gustaron? Probé un trío un par de veces y me gustó muchísimo. De 2 mujeres con un varón. No he probado todavía de 2 hombres. Dios. Digo, conmigo. Dios. Pero es algo que me gustaría. O sea, que no has probado con 2 hombres, sí, con 2 chicas y un chico. No. Ok. Sí. Mira, yo siempre digo a la gente, hay mucha gente que no, que, ok, whatever. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, es una experiencia que no debería saltarte. En mi humilde opinión. Sí. Es que es diferente, o sea, Comparto. Y voy a hacer el disclaimer. Lo más interesante de hacerlo es todo el mundo contra todo el mundo. No tiene chiste que no haya interacción entre los tres. Tienen que haber todo el mundo con todo el mundo, porque si no, no es tan rico, no es tan divertido, no es tan, o sea, los besos de 3. Comparto totalmente. O sea, de hecho, justo por eso a mí todavía no se me ha cumplido la fantasía de hacerlo con 2 hombres. Porque yo también opino que debería haber una interacción entre los 3. Entonces, generalmente los hombres que dicen, sí, yo jalo un trío, no, pero yo no voy a tocar porque yo no soy gay. Bueno, entonces no quiero, gracias. Gracias por tu oferta, pero no. Digo, tal vez en algún momento sí me gustaría de repente intentar con 2 hombres heterosexuales. Claro. Porque podría ser también algo interesante, Sería no lo sé. Creo que sería una experiencia diferente también. Sí, entonces tendría que ver un casting para ver quién, cuándo, cómo, dónde. Después me ha gustado mucho, o sea, por más que estoy de acuerdo con que en los tríos debería haber interacción de todos, sí me gustaría cumplir la fantasía de que haya un hombre conmigo y la mujer de que dando besos a mí o a él o lo que sea, pero o sea, yo siendo el centro de atención, también me gusta la idea. Es que también eso es un rol interesante, o sea, el hecho de 2 contra 1 2 contra 1 es, o sea, es una experiencia también. Entonces, me gustaría de repente el tema que se llama swing, que es como de, o sea, parejas y luego intercambiar parejas. Eso también es algo que me gustaría probar. Yo he ido a clubes, nunca he participado así, porque me han invitado en Chile. Estuve en Chile en 2 clubes que me invitaron, hice entrevistas con los dueños y qué sé yo. Mínimo también, yo le aconsejo a la gente, no tienes que ir a participar, o sea, perfecto, pues yo no lo hice. Pero estar allí es otro ambiente, es otra vibra, es otra aura, es otro flow. Entonces, como que, aunque vayas y no hagas nada, pero ir y vivir la experiencia, yo creo que deberían intentarlo.
porque es diferente. Gracias. Lo he intentado yo. Yo cuando me ha tocado a mí ser camarógrafa, por ejemplo, o videógrafa de algunas colaboraciones, también igual, es como, no estoy haciendo nada yo, pero nada más el ver. Yo soy una persona extremadamente sensorial, creería yo. Entonces, por eso me llamó tanto la atención también lo del OnlyFans, porque me gusta saber que hay alguien mirando, me excita saber que hay alguien mirando. Y me excita a mí también mirar. Entonces, el combo perfecto, pues. A mí me gusta, no digo que sea para todos, Claro. pero a mí me gusta. Es que yo creo que mi momento de soltería es como he experimentado mucho por eso. Como que he pasado por muchas experiencias. Y es también se la recomiendo, no se la salten, es diferente. O sea, el hecho de tú sentarte, y más si te estás tomando algo que te gusta, te tomas alguito y ves la experiencia, y si quieres te unes, si quieres no, pero es diferente. O sea, es una experiencia, maldita sea, pruébenlo, no se pierden. Claro, no puedes saber si no te gusta algo que no has probado. Claro, Pruébalo y si no te gusta, claro. está bien, pero si no, no te niegues, no te cierres. Exacto, no te cierres a la experiencia. Igual si no te gusta, hay gente que no, que es más convencional y eso también está perfecto. Pero si tú eres de esas personas que lo tienen en mente, pues tírate, uno nunca sabe si te gustó bien, si no, también. ¿Cuál es tu experiencia que no has hecho y que quieres hacer? Ya me mencionaste la de con 2 hombres, pero si tienes otra que tienes en mente que... Voy a decir una que no estoy tan segura, o sea, me da curiosidad, pero creo que tendré que estar muy preparada mentalmente. Ok. Es la doble penetración, que es que, o sea, la he intentado con juguetes nada más, me gustó, pero pues con un plus, entonces era una cosita así, Ujú. que no es lo mismo que tener un miembro ahí, entonces podría ser eso. En algún momento lo he intentado, o sea, lo hice, mejor dicho, no tanto el tema de hacerlo en espacios públicos, porque eso hasta es ilegal, pero el hacerlo en un lugar como prohibido, y que haya alguien como que en la otra habitación, algo así, es algo que me gusta mucho. Lo he vivido muy pocas veces en mi vida. Y creería, por ahora, lo que se me ocurre, que eso nada más. No sé, si quieres más ideas, me puedes lanzar y a ver si evaluaré. Eso está duro. Mira, hay mucha gente que dice que las fantasías deberían de quedarse en la fantasía, pero en mi opinión, yo creo que yo vine a esta vida a pasar ciertas experiencias. Hay unas que no me interesan, que no me llaman la atención, y como que no, pero yo siento que todo lo que me cause curiosidad, y más ahora que uno está soltero, pues uno debería como que aprovechar y hacerlo si tiene la oportunidad. ¿Por qué? Sí, sobre todo eso que mencionas de estar soltero, ¿no? Porque luego, y que lo he visto también gracias al OnlyFans, la cantidad de hombres casados o en pareja que se suscriben. Digo, o sea, bien, pero yo preferiría o hacerlo cuando estoy soltera o hacerlo en pareja, pero informando, pues, porque Claro, puede ser que claro. para mi pareja eso significa infidelidad. Ahora, hay una línea también bastante como medio borrosa de qué es una infidelidad, ¿no? Hay gente que piensa que consumir OnlyFans ya es, o ver pornografía ya es Ujú. infidelidad, y hay gente que dice, mientras no haya contacto físico no es infidelidad, y hay gente que un mensajito o un audio, entonces es como, o es infidelidad, lo que te decía, es infidelidad si es algo amoroso o si es algo sexual, entonces, Mira, yo mucho más. como en estos años he aprendido que la infidelidad es romper el convenio que tú tengas con tu pareja. Porque el tema de infidelidad no abarca igual para todo el mundo. Y pongo este ejemplo. La dueña del club swinger en Chile, su esposo le permite hacer de todo. Ella hace de todo, ella se acuesta switchean con personas en el club que le gustan, bla, 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 pero lo único que no le permite a su esposo es que se bese con los demás. Ya ves. O sea, Sí. ya Y es... que para gente está... O sea, y todo el mundo dice, pero, ajá, deja que te coja todo el mundo, aquello, lo otro. Sí, pero para él los besos es algo íntimo entre él y yo. Se respeta. Y o sea,
pasa también con muchos hombres que están en pareja con mujeres y que hacen un acto sexual anal con otro hombre y entonces no son infieles porque fue por el anal. Y es como, Bueno, bueno, cada quien, ¿no? claro, Los acuerdos de cada quien, está bien, yo no me voy a meter, no voy a juzgar porque los míos pueden ser diferentes y también, o sea, creo que eso es algo muy importante que mencionas del convenio que tengas con la pareja porque al menos yo en las relaciones que he tenido en mi vida, o son muchos antes, nunca nos sentamos y nos pusimos a conversar como, ¿tú qué consideras que es infidelidad? No, pero ahora con el nivel de conciencia que yo tengo, sí es algo que haría. claro, yo también. Igual y cuando ahora se lo conversaba con mi mejor amiga y me dice, no, pero es que sería un poco raro que yo le pregunte, no sé, ¿qué opinas sobre X cosas? Porque tal vez él piense que lo estoy cuestionando. Sí, es complicado, Y, ajá, Pero yo en mi posición haría lo creo que mismo. Yo me sentaría y lo conversaría. En este momento de mi vida, si en algún momento tengo pareja, yo lo conversaría también. claro, claro. O sea, obviamente también desde el respeto y demás, ¿no? Claro, Como, mira, yo opino que esto y esto. ¿Y tú qué opinas? Y de repente incluso llegar hasta un punto medio, qué sé yo, pero siempre conversando, pues la comunicación yo creo que es fundamental. exactamente. ¿Qué consejos le darías a los hombres? Esta pregunta yo, si no la hago, me matan. ¿Qué consejo le darías a los hombres para que mejoren en el sexo, en tu opinión y experiencia? Y A ver, voy a tomar primero, nota. Ajá. Primero. que, a ver, la penetración no lo es todo, ¿Qué? número 1. Número 2, no asuman que a todas nos gusta todo o a todos nos gusta lo mismo, porque no es real. Y aprendan a leer el lenguaje corporal, porque incluso he conocido personas, hombres y mujeres sobre todo, que logramos identificar cuando la mujer está fingiendo el orgasmo, pues. Entonces, no es tan difícil, digo, yo lo puedo identificar. Pero tienes que estar prestando atención, porque si solo piensas en satisfacerte tú mismo, no vas a notarlo. Claro. Y si bien es cierto, existimos mujeres que sí estamos dispuestas a decir como que, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, paremos. Hay muchas otras, que también fui yo en otro momento de mi vida, que no decimos nada por temores, por angustias, por vergüenza. Y entonces el acto sigue y sí, bien tú llegaste, pero la otra persona ni se enteró. Entonces, aprende a escuchar y algo muy importante que, al menos con todas las mujeres con las que yo he conversado, me han dicho lo mismo, que los hombres giman. Porque luego pareciera que tú estás cogiendo con un peluche o algo así, porque no hace ningún ruido y no sabes si le está gustando, si no le está gustando. Entonces, eso... acuérdense de usar más partes del cuerpo. O sea, a mí, personalmente, me gusta mucho que las caricias. Y creo que a muchas mujeres también. Si pueden tener que... De hecho, es algo que ahí me quedó como lección un poco después de tanto tiempo que llevo creando contenido para Only. Y ya luego el tener relaciones sexuales fuera de cámara. Es diferente porque para las grabaciones nosotros... Antes hay una plática. Entonces, como dime qué te gusta y dime qué no te gusta. Entonces, ya no me gusta esto y esto. Listo, perfecto. Entonces, durante el acto sexual, que personalmente yo no los finjo porque no me gusta y se me nota mucho cuando los finjo. Entonces, todo lo que yo grabo es genuino. Entonces, todo fluye bien. En cambio, cuando he tenido oportunidades de tener encuentros sexuales fuera de cámara, hace muy poco me pasó que hizo algo que no me gustó y me dijo textualmente, ¿pero eso no le gusta a ustedes? Y entonces ya con eso yo me sequé, me apagué, me fui. Entonces, son cositas que parecen mínimas, pero son importantes. Si tienen la oportunidad de hablarlo antes, ábrenlo. Yo personalmente no considero que apague el fuego, porque luego hay gente que dice, no, pero es que si lo hablas, entonces ya no hay factor sorpresa, no sé qué. Y sobre todo con el tema del sexo anal, yo no he tenido todavía, solamente he probado con juguetes por ahora. Y para mí sí es sumamente importante que preguntes antes de intentar meter lo que sea por ahí.
porque se siente exactamente igual que si fuera al revés. O sea, si yo te lo intentara hacer a ti, tal vez te sentirías muy incómodo también. Entonces, mejor primero preguntas y ya luego. A menos que sea una persona que tú sabes que le gusta así y entonces está bien, está perfecto. Y ya, creo que esas son todas. Duro. Iba a mencionar el tema o sea, iba a aportar el tema que dijiste, que no todo es penetración. Pero a veces las mismas mujeres son las que se quieren enfocar en eso. Porque a mí me pasa. Y es como que, o sea, está rico y todo, pero podemos hacer otras cosas. O sea, y a veces cuesta. Sí. O sea, también entiendo porque también me pasa a veces, principalmente cuando estoy ovulando, que es como, yo nada más quiero que entres, ya cállate. Pero ya son momentos, o sea, no creo que sea la Sí. norma. O sea, no, son momentos muy específicos, pero, o sea, no todo es penetración con el pene también, porque pueden hacer eso de los dedos. Algo muy importante, no le tengan miedo a incorporar los juguetes al acto sexual, porque no te hace menos hombre y más bien aporta una buena experiencia tanto para ella como para ti, porque pueden ser un juguete también que brinde placer a ambos. Claro. Y al menos si tú eres como yo, ver que el otro está sintiendo placer me causa placer a mí. Entonces, That's right. Por ahí va un poquito la cosa. Lo que pasa es que hay mujeres que perciben el orgasmo con penetración y hay mujeres que no. O sea, literalmente conozco a una amiga mía que me dijo, yo no, o sea, se siente rico, pero no, yo prefiero el clítoris. Y es como, ok. En mi caso, ambas cosas. Si es ambas cosas a la vez, mejor. Por separado también funciona. Entonces, de repente tener estas conversaciones, sobre todo si son parejas tuyas sentimentales, bien. Obviamente, si alguien conociste en Tinder, tal vez va a ser un poco más difícil llegar a ese punto. Claro. Pero incluso creería yo que puedes utilizar, o sea, ya estando dentro del acto sexual en la parte de las caricias o los besos, hacer la pregunta de una forma sensual puede ayudar también a dar más calor, ¿sabes? Como que quieres que te la meta o algo así. Susurrando al oído, cositas así, puede hacer que más bien la persona se prenda un poco más. Y es el momento en el que de repente va a decir no. Y hay otras mujeres, por ejemplo, como dices, te ha pasado también, que pedimos lo que queremos. Es como, hoy día yo quiero esto. Claro. ¿Me lo puedes dar? Porque también es no obligarte, es preguntar. Exactamente. ¿Me lo puedes dar? Sí, bien, perfecto. Entonces, excelente. No, hoy día no soy de ánimo. Bueno, está bien, no pasa nada. Exactamente. Tengo un mensaje que nos enviaron que quiero compartirte y que me des tu perspectiva de qué piensas. Dice, una mujer dice que lleva años odiando su cuerpo y evita fotos o relaciones por vergüenza. ¿Qué le aconsejarías? Ay, hermosa. Primero, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Segundo, decirte que no estás sola. Muchas mujeres estamos o hemos estado ahí en algún momento. Yo creería que ir a terapia es el primer paso o puede ser de los primeros pasos. Algo que yo recomiendo mucho desde que empecé con el Only es hacerse fotos, no para publicar, sino para explorar. Porque yo, por ejemplo, para mí, mi lado bueno es mi lado izquierdo del cuerpo. Puede haber quien me diga que el derecho, no me importa. A mí me parece que es el izquierdo. Pero yo no sabría esto si yo nunca me hubiera puesto frente a una cámara y juega con luces, con ángulos, de repente con maquillaje. Pruébate lencerías, pruébate ropa bonita que tú digas, qué lindo se ve. No pienses que a ti no te va a quedar bonito si no te lo has probado. Pruébatelo y si te gusta cómo se ve, perfecto. No tiene que gustarle a alguien más. Te tomas tus fotitos, te grabas tus videos, pones música que te guste, bailas un ratito y probablemente al verlo, o sea, ya sé que da miedo. Yo al inicio tampoco no quería verlos y quería borrarlos directamente o simplemente no grabarlos. Pero mírala. Y piensa que es otra persona. A mí me ayudó un poquito a hacer eso porque era como, ya no está tanto la crítica, porque es como si fuera una persona extraña, entonces, o incluso tapa tu rostro o algo así para que puedas notar algunas cosas que de repente no verías si no fuera de esta manera. Pero creo que la terapia es fundamental porque
muchas veces esta idea de que no somos suficientes viene de una creencia en la sociedad en la que crecimos, que nos enseñó que tenemos que tener 90, 60, 90 y tenemos que ser de tal tamaño y de tal color y la. Y no es real. La belleza existe en diferentes formas, en diferentes cuerpos y está bien. Entonces, tranquilo. Súper. También tengo otra que dice: estoy pensando abrir una cuenta de OnlyFans por independencia económica, pero estoy muy segura que mi familia me va a juzgar. ¿Qué debería considerar antes de hacerlo? Número 1, debes estar muy, muy, muy segura porque todo lo que se sube a internet se queda ahí para siempre. Siempre. O sea, obviamente OnlyFans tiene una manera de proteger el contenido, pero eso no quita que esté. O sea, porque igual, sobre todo en Latinoamérica, existe mucho la piratería, entonces que filtren y así. Siempre va a estar ahí, siempre. Entonces, piensa mucho en eso. Lo segundo es que OnlyFans no tiene como un algoritmo propio, ¿sabes? Un tráfico propio, perdón. Entonces lo que tienes que hacer es promocionarte por fuera de OnlyFans. Entonces son 2 trabajos. No es uno solo. O sea, no es tan fácil como que, pues subo la foto o el video y la gente va a llegar porque nadie va a saber qué tienes. Vas a tener que publicitarte en alguna plataforma. Existen muchísimas. El tema está en que la mayoría tiene políticas que no nos benefician. Porque justo como decía, como la sociedad nos ve como algo malo y peligroso, entonces nos hacen shadowban, nos cierran cuentas, y es pesado. Existe mucha normativa que cambia constantemente, pero hay muchas maneras de llegar. El otro es que yo creo que es importante que hables con la persona a la que más confianza le tienes en tu familia, que fue lo que yo hice. Yo lo hablé primero con mi hermano. Le dije, oye, ¿qué opinarías si te dijera que tengo OnlyFans? Y me dijo, nada. Bueno. Y yo, bueno, tengo. Ok. Entonces, yo pensé que le sorprendería más. Mi hermana, más bien, cuando se lo dije, fue como ¿estás segura? Sí. ¿Y cómo te sientes? Ok. Y voy a hacer una colaboración. Ahora, no es obligatorio hacer colaboraciones, ¿eh? Puedes hacerlo si deseas. Pero si lo haces, es importante que al menos una persona sepa dónde estás, oye, y con quién estás. ¿Qué otra cosa sería importante que tengas en consideración? Que no regales tu trabajo. Porque al inicio a todos nos pasa que, obviamente, como no sabemos cómo funciona el mercado, decimos, pues voy a cobrar $10. Y al menos en el mercado latinoamericano, todo lo queremos encontrar, porque también a veces me ha pasado, por el menor precio posible. Si puedo encontrar lo mismo por $3, voy a irme a eso. Entonces, no regales tu trabajo, porque la verdad es que no van a encontrar lo mismo, porque no vas a ser tú, va a ser otra modelo. Entonces, está bien, es válido. Y algo también muy importante con respecto a esto, antes de que se me olvide, es que no es tan sencillo hacerte multimillonaria. De hecho, la mayoría no somos ni siquiera millonarios. A algunos nos da para vivir bien, pero no somos la mayoría, porque cada vez hay más competencia. Y eso va en todos los ámbitos, ¿no? En todos los mercados, pero principalmente en OnlyFans. Como es tan sencillo abrirte una cuenta, nada más tienes que tener tu cuenta de banco y tu documento de identidad. Todo el mundo se abre y entonces resaltar en el mercado se hace complicado. Hasta hace unos 3 o 4 años, o 3 años más o menos, cuanto más bonito era tu cuerpo, entre comillas, muy entre comillas esto, era más sencillo hacerte de plata. Pero últimamente, algo que yo he notado con al menos algunos de mis clientes es que buscan algo más que el contenido. Porque la verdad es que puedes encontrar porno en internet gratis de muchas formas, digamos. Pero buscan más un contacto más directo, ¿sabes? Saber de ti, de
cómo eres tú, quién eres. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. No tengas miedo de ser tú misma. Creo que más bien es mejor que seas tú misma al inicio para que luego no se te haga difícil y para que la gente que realmente conecte contigo sean los que se quedan. Y ya, eso sería lo realmente. Súper. Antes de irnos, quiero que hagas 3 cosas. La primera, tu mensaje general, que quieres que quizás la gente recuerde antes de despedir el episodio. Esa es la primera. La segunda, que me puedes preguntar lo que tú quieras. Y la tercera es que pienses en alguien que te gustaría que venga después de ti. Ok. A ver, la primera sería: no tengas miedo a ser tú. Seguramente tienes algo que aportar al mundo y si no dejas ir esa creencia de que no eres lo suficiente, nunca vas a lograr hacerlo. No tengas miedo de perder personas en el camino, porque van a llegar otras, puertas se van a cerrar y otras tantas se van a abrir. Pero lo más importante es que sepas quién eres y no lo dejes ir por nada del mundo, ni por todo el dinero del mundo, ni por las mayores oportunidades, porque eres la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida. La segunda es la pregunta, ¿cierto? ¿Te abrirías un OnlyFans? No. Sustenta su respuesta. Es que yo descubrí la manera pronto de hacer plata, o sea, dentro de mi industria, que gracias a Dios, o sea, siempre tengo trabajo, tengo clientes, entonces como que... Y yo siento que en la vida tú deberías, es mi filosofía de vida, hacer las cosas que te gusten, hacer las cosas que te hacen feliz. A mí me encanta el sexo, pero yo no me vería grabándome, produciéndome, o sea, no es algo que me levantaría todos los días a hacerlo. Entonces como que hago esto porque realmente me gusta, o sea, producir, editar, o sea, como que me gusta otro ámbito, los deportes, es más por pasión. Yo, gracias a Dios, he logrado trabajar por pasión y no sé, me gusta mucho. Entonces, como que... Sí, tiene que gustarte, porque si no, no... Es más sencillo que lo sueltes. Sí, es muy, muy sencillo empezar y como que no llegar a nada. Eso es algo importante también para el consejo para la chica, ¿ves? Es que tiene que gustarte. Y tiene que gustarte hacer... Eso también es un punto importante. Me hiciste acordar. Tiene que gustarte hacer todo tú. Porque estando en OnlyFans, bueno, hay quienes tienen la fortuna de tener ayuda de su pareja o una amiga o amigo, pero nosotras somos la modelo, la sexter, la administradora, la community manager, la videógrafa, la editora, la productora, todos somos nosotras, todo. Entonces, tienes que pensar si realmente es algo que quieres hacer y si el retorno de dinero realmente te es significativo. Porque luego si te pones a desglosar, viste, dicen como 8 cosas y seguramente hay más. Entonces tendrías que tener como 8 sueldos más o menos. Que no es el caso, obviamente. Y analizar que tienes que invertir en ropa, en maquillaje, o sea... Sobre todo ahora, porque yo recuerdo cuando yo comencé, o sea, tenía un celular básico, no tenía tan buena iluminación y así. Y medio me fue bien. Al inicio obviamente empecé a invertir, pero ahora en este punto, pues sí, tienes que tener algo bien. Y aparte tenemos, lamentablemente, de competencia a la IA. Sí. Y hay gente que no sabe diferenciar la realidad de la IA. Entonces, pues ahí te la dejo. Digo, no digo que sea imposible, pero tienes que estar sumamente segura. A mí sí me gusta mucho hacer mi trabajo. Pero entiendo por dónde llevas tú, ¿no? Si no te gusta, no le vas a dar, lo vas a soltar. Claro. Y no te va a servir. Exacto.